Noam Chomsky y José Mujica nos comparten algunas reflexiones para sobrevivir al siglo XXI. Y les hablaremos de Asper, la nueva ciudad inteligente de Europa. Se va a poner muy interesante y todos los contenidos que hemos preparado en esta hora cultural de la televisión mexicana. Rafael García Villegas, qué alegría estar contigo. Mi querida Laura Barrera, amigos del auditorio, bienvenidos a Noticias 22. Hola, Laura Regis, en la traducción de lenguas de señas mexicana. Y sin más preámbulo, vamos a dar paso a la información. Efectivamente, porque los boleros se suman al proyecto Nimbé. Hasta el momento, la convocatoria Nimbé ha producido 16 discos de diversos géneros. Este año se espera apoyar las propuestas originales de grupos o solistas de creadores mexicanos. Busca sobre todo apoyar a estos proyectos emergentes, proyectos musicales emergentes que podemos encontrar en diversas partes, no solo de Ciudad de México, sino de otras partes del país. La idea es más bien elegir, seleccionar algunos proyectos, se lanza la convocatoria, se seleccionan proyectos y lo que se pide es, a partir de los proyectos seleccionados, es que vayan a Radio Educación y se les graba, se mezcla su música de forma muy profesional, al final prácticamente solo para que ellos graben, si quieren meterlo en un disco o lo que sea. La petición es que nosotros como Radio Educación podamos tener en línea ese trabajo para poderlo descargar de forma gratuita. La convocatoria de Nimbé estará abierta a partir del 10 de noviembre y se tendrá hasta el 15 de enero del 2024 para postular las producciones. Lo mismo nos encontramos como con música tradicional, que con reggae, que con ska, que uno que otro proyecto, digamos, de música, de orquesta. Mostrar la diversidad musical que hay en México es uno de los propósitos que tiene este espacio. Para esta edición de Nimbé, se buscará apoyar las propuestas que tengan como base el bolero. El bolero es un género que sin duda está en la tradición musical de México y de muchos otros países. Hay que recordar tan solo que en México está desarrollando un proyecto en conjunto con Cuba para poder meter el género dentro de la lista de inmaterial como patrimonio de la UNESCO. Y en ese sentido es importante ir recordando la importancia que tiene el bolero como este medio que formó pues, muchos de nuestros sentimientos, muchas de nuestras emociones a lo largo de las décadas. Noticias 22, Alberto Aranda. Y hablemos de los mundos cósmicos. Aquellos que ahora buscan conquistar Italia. La película mexicana Mundos Cósmicos, dirigida por Sergio Tobar Velarde, se presentará mañana en el Festival de Cine Ibero-Latinoamericano de Trieste, en Italia. Me gusta eso, me gusta mucho que, por ejemplo, uno va viendo las películas y uno se encuentra, mira, México, y ahora se encuentra como de otros países y dice, va a haber de otros países, y cuando las personas digan, y de México que viene, ser eso, y ser los que representan, eso me interesa mucho, pero también me interesa mucho como los temas que está presentando la película, no solo que sea mexicana, sino también lo que dice del México que estamos habitando. Que te pongas a trabajar. Yo trabajo, ¿eh? Esta ficción narra la historia de Memo, un artista plástico que está a punto de cumplir 30 años, pero lidia con una fatídica realidad: la falta de realización profesional y el desempleo. No puedes dejar botado así el proyecto, cabrón, no. En el México de hoy encontramos artistas frustrados con sueños rotos que además venían con una ilusión infladísima de tú vas a ser el más grande estrella del mundo porque lo que sueñas lo consigues, y luego se enfrentan con este embrollo que es la vida adulta y la realidad en una época en la que ya las cosas no son iguales en términos macroeconómicos. Quiero que este año hagamos... Memo navega entre las presiones constantes de su madre y su novia e intenta generar un cambio y salvar su relación amorosa a través de un picnic psicodélico. Ya me metí hace 3 horas y estoy como si nada. Pues sí, creo que es talentoso. Más bien es como que él mismo no ha encontrado por qué hace las cosas. Está un poco perdido. Ojalá no me hubieran asfixiado e intoxicado tanto con tanta expectativa, porque eso también viene a ser muy nocivo. Y eso es lo que experimenta el personaje. Como, sí, yo puedo agarrar cualquier trabajo y ya, pero lo que pasa es que, disculpa, yo fui un programado para triunfar, para ser el siguiente Michael Jackson, para ser para ser legendario, para ser realmente trascendental. Diversos grupos se encargaron de señalar... Es una ficción que incluye elementos de animación en stop motion y competirá en la selección oficial, en donde destacan obras con nuevos lenguajes, innovaciones y experimentaciones cinematográficas. Mundos Cósmicos se estrenará en México en los primeros meses del próximo año.
Estamos entre estos dos fuegos que se nos vienen, entre ver qué es peor, si alimentar la no inteligencia humana o seguir alimentando la inteligencia artificial. Noticias 22, Óscar Cortés. Para celebrar 3 décadas de historia, percusión y ritmo. Vamos a sumarnos a la procesión en la Noche del Pulso. Las percusiones y las múltiples posibilidades sonoras de estas inquietaron el genio artístico de 4 músicos tiempo antes de los años 90. Fue hasta el 93 que todo se materializó y el ensamble Tambuco dejó de ser un sueño. Afortunadamente así fue, y afortunadamente las metas siguen siendo las mismas que desde el principio. La creación de repertorio nuevo, fruto de colaboración con el mayor número posible de compositores mexicanos y de todas nacionalidades. Su trabajo como cuarteto les ha valido innumerables reconocimientos a nivel nacional e internacional y han colaborado con orquestas como la Sinfónica de Dallas o personajes como Thomas Newman en la película 007 Spectre o Gustavo Dudamel. Muchos de los instrumentos que utilizamos en el contexto de la música de cámara, de la música de concierto, tienen también un contexto vivo en tradiciones, están vivos en la música tradicional, en la música de regiones muy específicas. Tambuco, ensamble de percusiones de México, hoy integrado por Alfredo Bringas, Raúl Tudón, Ricardo Gallardo y Miguel González, celebrará sus primeras 3 décadas de historia con un concierto en el Palacio de Bellas Artes, donde se escuchará una selección especial de su repertorio en colaboración con Diego Espinosa. La cita es el sábado 11 de noviembre en punto de las 7 de la noche. Pero después de esto hay otro proyecto que nos tiene muy entusiasmados y que ha crecido como la espuma, que es una marcha, celebración, que iniciará al terminar el concierto de Bellas Artes. Se han sumado más de 200 percusionistas y además estamos invitando a todo el público a que se sume a tocar con nosotros. Si no tienen un tambor o un instrumento de percusión, que saquen la mejor cacerola de su casa o un par de, no sé, cucharas, o si no, con las palmas de las manos. El recorrido de este gran desfile musical será desde la Alameda hasta el Centro Cultural La Nana, ubicado a 2 cuadras del punto de partida. Allí, la fiesta seguirá a cargo del pianista Héctor Infanzón y su orquesta con un homenaje a Tambuco. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Figuras femeninas y relatos fantásticos. Esta muestra nos invita a replantear los simbolismos. De la Galería Arte Contemporáneo de San Miguel de Allende llega al Museo José Luis Cuevas una colección que tiene como protagonistas a las mujeres y a los relatos fantásticos. Veamos de qué se trata. Son 19 artistas mexicanos y extranjeros de diferentes estilos, épocas y técnicas los que se reúnen en la muestra de arte contemporáneo de mujeres y otros relatos fantásticos, que exhibe una mirada abierta y multidisciplinaria de la presencia femenina en el proceso creativo y de los mitos e historias fantásticas que las acompañan. La figura femenina en esta exposición fue muy importante justamente para conformar este guión museográfico. ¿Por qué? Porque la galería se dio cuenta que justamente la mayor parte de las obras que tenían estaba justamente la presencia de la mujer, la figura femenina. Desde la escultura hasta la fotografía, pasando por la pintura, el grabado y las obras creadas con inteligencia artificial, se incluyen en esta exposición que reúne 84 obras de artistas como Manuela Generali, Magali Lara, Eduardo Beristain, Alberto Castro Leñero y Alonso Chimal. Piezas que hacen referencia a la moda, el arte callejero, la danza, la pandemia, los cuentos de hadas, la literatura y la religión. Pero esta exposición también encabeza una campaña de recaudación muy importante justamente con el Club Rotario Campos Elíseos México,
que busca justamente obtener una serie de recursos que justamente den continuidad a una serie de proyectos que viene manejando, como cirugías que cambian vida, apoyo a la casa hogar Las Mercedes, que atiende a niñas y jovencitas que han sido abusadas sexualmente, lamentablemente. Recorrer esta muestra es, como asegura su catálogo, contemplar el gusto por el arte visual, observar sus simbolismos, admirar los detalles de los formatos y diseños y disfrutar del olor del óleo. De mujeres y otros relatos fantásticos se puede visitar en el Centro Histórico de la Ciudad de México hasta el 26 de noviembre. No se la pierdan. Con imágenes de Daniel Rodríguez y Enrique Varela, reportó Karen Rivera. Hay encuentros que dejan huella. De manera particular, esta reunión pretende ayudarnos a sobrevivir el siglo XXI. Es el año 2012, y tras la visita de Enrique Peña Nieto a la Universidad Ibero, Saúl Alvidres, como estudiante del TEC de Monterrey, inspirado entonces por los ideales de Julian Assange, convoca a una treintena de alumnos para gestar el movimiento Yo Soy 132. Creo que Julian Assange es el ejemplo más claro de lo que yo llamo el revolucionario del siglo XXI. Yo considero que, a diferencia del siglo anterior, el revolucionario en el siglo XXI ya no será quien tome el poder para repartirlo, sino quien reparte el poder sin tomarlo. Traicionado por su círculo más cercano e intimidado por una avalancha mediática cada vez más intensa durante el movimiento, Alvidres dejó el país y, en su paso por Bolivia, escuchó por primera vez la profecía del águila y el cóndor. Nos habla de que en un inicio la humanidad vivía unida en armonía, pero llegó un punto en el que la humanidad se dividiría en dos pueblos, el pueblo del águila y el pueblo del cóndor. De ese vuelo habría de surgir el Quetzal, figura que representa una nueva civilización capaz de reunir los elementos más importantes e indispensables para la supervivencia de la humanidad. Saúl considera que nuestra civilización es económica, social, política y ecológicamente insostenible. ¿Pero cómo generar conciencia de ello en las generaciones jóvenes? Su solución fue organizar un encuentro con dos de las voces más importantes de la izquierda, Noam Chomsky y Pepe Mujica. Este encuentro sin precedentes fue filmado y, después de varios años de postproducción, se estrenará a finales de 2024. El proyecto documental, además, se adereza con la música y la narración de Roger Waters. Ellos tres, que mi ideal hubiera sido que fueran cuatro, a quienes les llamo los cuatro jinetes de la antiapocalipsis capitalista, que hubiera estado Julian Assange, no es posible. Pero primero, todos ellos, antes de conocerse, porque ninguno de ellos se conocía, claro que se ubicaban, pero todos, antes de tener alguna suerte de comunicación, todos se tenían un respeto entre sí enorme. Saúl Alvidres decidió documentar a su vez el proceso y los obstáculos que conllevó la realización de este largometraje en el libro Sobreviviendo al siglo XXI, Chomsky y Mujica. Allí encontraremos imágenes del encuentro, transcripciones de las charlas y diferentes reflexiones que se plantearon en las mismas. El libro se publica bajo el sello Debate. Para Noticias 22, Rodrigo Peredo. Considerado uno de los museos más importantes del mundo, este recinto está de fiesta. Viajemos al corazón de París. En este recinto, la historia de la humanidad se resume a través de grandes piezas de arte, como la Gioconda de Leonardo da Vinci, la Venus de Milo y la Victoria de Samotracia de la Grecia antigua o el Código Hammurabi. El Museo del Louvre fue inaugurado el 8 de noviembre de 1793 como el primer museo de acceso abierto en el mundo. El recinto cuenta con una colección en exhibición de 35,000 piezas, a las que se suman 380,000 en sus bodegas, con fecha de creación anterior a 1948. El Louvre fue concebido como Palacio Real en 1546 por Francisco I, quien no lo vio terminado. Fue morada de Enrique II y Carlos IX, residencia que ya contaba con una profusa colección de arte. Dicha colección fue ampliada por Luis XIII y Luis XIV. En 1682, la decisión de Luis XIV de trasladar la corte a Versalles le quitó su condición de residencia real. Con el traslado, un grupo de intelectuales de la época lo impulsaron como museo, lo cual se logró el 10 de agosto de 1793, logrando su inauguración el 8 de noviembre de ese mismo año.
A través del tiempo, ha adquirido un estatus de referente mundial de la cultura. En la época moderna, una de sus más grandes modificaciones fue la instalación de una pirámide de vidrio como entrada principal. Esta fue inaugurada por el presidente François Mitterrand el 4 de agosto de 1988 y fue concebida por el arquitecto Ming Pei. Ahora conozcamos los planes del Teacher del Rock. Desde Tijuana, Baja California, el Teacher del Rock nos presenta su nuevo disco y sus presentaciones en la Ciudad de México. Ellos son Estado 29. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Roberto Hurtado Núñez, músico baja californiano, localmente conocido como el Teacher del Rock. Soy Carlos Martínez, el Take, directamente desde Querétaro. En estos días el Tarolo, profesor de batería. Maestro de inglés en Tijuana, Baja California, origen del mote, el Teacher del Rock, que le pusieron los choferes de los autobuses donde se subía a cantar en la ciudad fronteriza. Quise dejar mi huella fuera de un salón de clases. Lo que quise hacer básicamente era dejar mi huella, pero afuera, con las masas, con la gente, en los camiones. Tengo prácticamente 20 años tocando en los camiones de mi ciudad, en los foros. Ya nos han invitado a foros en el estado, Mexicali, Valle de Guadalupe, Ensenada. Los invito a conocer mi estado. Y el Teacher del Rock presenta nuevo disco. Hay duetos con 3 personajes importantes dentro de la música. Hay un dueto, la canción se llama La vida es un rock and roll, con el maestro, mi padrino Javier Batis. Hay otra canción, un dueto que hicimos con El Muerto de Tijuana, que se ha estado presentando mucho aquí en la Ciudad de México, paisano también. Y hay un dueto por ahí con Armando Vidal El Gume, que es una leyenda local de Tijuana, que es prácticamente el papá de todos los troveros que nos movemos por allá. El disco se puede conseguir en redes sociales, búsquenos el Facebook de la banda, búsquenos en Facebook como Estado 29, o también directamente con un servidor en todas las redes sociales, Facebook, TikTok, Instagram, como el Teacher del Rock. Se presentan en distintos foros en la Ciudad de México. Mañana jueves vamos a estar en vivo en el Metro Suburbano, creo que es Buenavista, Metro Suburbano en Buenavista a las 4 de la tarde. A las 8 de la noche, mañana jueves, vamos a estar en el Café La Libélula, que es un espacio independiente que está en el Metro Villa de Cortés. Este viernes vamos a estar a las 2 de la tarde en el Metro Chabacano, y el sábado cerramos tocando pues en el lugar de lugares, ¿no? Ahora sí que el espacio cultural más grande que tiene la Ciudad de México, el Tianguis del Chopo, el Tianguis Cultural del Chopo, a partir del mediodía, según la hora que nos den. Y dar a conocer un poquito de lo que se hace en la escena local tijuanense y poderla mostrar en la Ciudad de México, ¿no? Óscar Helguera, Noticias 22. Ahora echemos un vistazo desde las alturas a la India. El proyecto para construir el teleférico más grande de la India ya inició con el fin de conectar la ciudad norteña de Dehradún con la estación montañesa situada en las laderas de los Himalayas, Mussoorie, también conocida como la Reina de las Montañas. De acuerdo con un reporte de The Times of India, el teleférico Dehradún-Mussoorie tendrá una longitud de 5.5 kilómetros, con lo que se espera que se reduzca el tiempo de viaje entre las dos ciudades de 1.5 horas, pues la distancia por tierra es de 33 kilómetros, a 15 minutos. Este transporte público será un monocable, estará cerrado, totalmente ventilado, acristalado, con puertas de apertura y cierre automático, y tendrá cabinas diamante de 10 plazas, lo cual es una primicia en la India. Ejecutado por Mussoorie Sky Car Company, un consorcio liderado por File Industries Private, el teleférico costará 300 millones de rupias, cerca de 66 millones de pesos. Tendrá la capacidad de transportar a 1.300 pasajeros por hora y servirá tanto para fines turísticos como de movilidad urbana. Atravesar el terreno montañoso de 33 kilómetros entre ambos puntos puede tomar hasta 3 horas, dependiendo del tráfico, y una vez que este proyecto de teleférico sostenible para todo tipo de clima y que se está construyendo con tecnología de última generación esté listo, no solo reducirá el tiempo de traslado, sino que será una fuente de empleo para los pobladores y de ingresos para el Estado, explicó a The Times of India Ovais Altaf Sayed, director de File Industries Private.
quien confió en que la obra también atraerá a turistas de todo el mundo, lo que contribuirá considerablemente con el PIB nacional. Y es que, ante la intensificación del tráfico y el incremento de los tiempos de traslado en todo el mundo, los teleféricos tienen varias ventajas como sistema de transporte público. Menor demanda de espacio al integrarse de manera óptima en el perfil urbano, tienen vías exclusivas, superan los obstáculos vehiculares, tienen duraciones regulares de los trayectos, los cuales son ininterrumpidos, las obras para su construcción son de corta duración, son amigables con el medio ambiente al ser eléctricos y sus costos de inversión y de gestión son relativamente bajos, en especial si se le compara con otros tipos de transporte público. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. ¿Víctimas o verdugos? ¿Se puede humanizar la violencia? Te voy a contar una historia. Cuando no se tiene nada y lo único que se tiene es la pandilla, el rencor, los deseos de venganza, la injusticia y las armas, pues ocurre lo que ocurre en este país. Y la responsabilidad, por supuesto que es compartida. Acabé mi secundaria y ahí fue cuando empecé a andar con la banda. Everardo González es un cineasta que se pregunta qué ocurre con los jóvenes antes de utilizar un arma de fuego, antes de jalar el gatillo. Confía en el valor testimonial y es precisamente el testimonio el pilar de su documental Una jauría llamada Ernesto, que será estrenado en plataformas digitales y en salas de cine el próximo 10 de noviembre. Y pues la policía también se presta para eso. Y tal cual hacer un relato sobre la construcción del sicariato en México, vamos, su conformación, de dónde viene, por qué ocurre, y el relato también de quienes trafican las armas que pondrán en las manos de los jóvenes, pues, ¿no? En este largometraje, Everardo comparte una serie de miradas individuales, un abanico de posibilidades que llevaron a los jóvenes a tomar un arma en sus manos por primera vez, a matar y a formar parte del crimen organizado, con una propuesta audiovisual poco común, con un solo valor de plano, con la cámara tras las espaldas de los protagonistas, exhibe las guerras internas de México que son ejecutadas por menores de edad. Jóvenes que nacen con la lógica de las sociedades de hiperconsumo y que piensan que con un arma dejan de ser las víctimas. No más lo que me gusta ver a tenerlas, intimidar a la gente. Que nadie se metiera ni conmigo ni con mis hijos. Y elijo conversar con muchachos que vienen de entornos en donde el acceso a las armas es fácil, pero que no necesariamente vienen de los hogares destruidos, pues, ¿no? Que se parecen más a las clases medias, que matan por unos tenis Jordan, porque el dinero hay que lucirlo. Para el director de La Libertad del Diablo, las dificultades de una producción como esta son lograr el equilibrio y no hacer de este tema solo entretenimiento. Son delincuentes, lo que les interesa es el dinero, ¿no? También me interesa hablar de pues este error que se quiere plantear de que toda la responsabilidad del tráfico de armas es cosa de las armeras de Estados Unidos, que sí es en parte, en una buena medida, pero pues hablando con los traficantes también una vez más nos damos cuenta que están todas las fuerzas del Estado colaborando para que las armas lleguen a las manos de los jóvenes. La proyección de este documental está acompañada de charlas que abordan el tema de las armas en el país. No es como lo cuenta, no es de colores, todo es blanco y negro. Noticias 22, Karen Rivera. Gran propuesta. En otros temas, les recordamos que las instalaciones de Radio Educación, el Complejo Cultural Los Pinos y la Biblioteca de México, así como la Vasconcelos, el Centro Nacional de las Artes, el Centro de Cultura Digital, el Museo Nacional de Culturas Populares, la Cineteca Nacional y también el Museo de San Carlos siguen fungiendo como centros de acopio asignados por la Secretaría de Cultura en la Ciudad de México para apoyar a los damnificados de Guerrero tras el paso del huracán Otis. Bueno, ya les habíamos comentado que la taquilla del concierto Tengo un Sueño va a ser destinada para este mismo fin. Así que, bueno, pues de igual forma las hermanas García se solidarizan con los afectados y van a ofrecer el próximo 14 de noviembre a las 8 de la noche el concierto virtual Somos de la Costa. Es un abrazo musical para los afectados y también la invitación a que el público participe para gozar la música y apoyar a los guerrerenses. Y bueno, pues así es que las hermanas García van a estar acompañadas
acompañadas por destacados músicos de las costas de Guerrero y Oaxaca. Una gran propuesta, Rafa. Una labor altruista, un recuerdo que todavía la tragedia no ha pasado. No. Hay que solidarizarnos y hay que acudir y apoyar de verdad a nuestros hermanos de Guerrero. Invitación con la que nos vamos a una muy breve pausa. En el corazón de la selva de México, un imponente jaguar está listo para correr a toda velocidad, por caminos llenos de historia. Cautivar con su grandeza, elegancia, belleza. Y rugir con esperanza y orgullo, llevando desarrollo con justicia para el sureste de México. Ya está aquí el jaguar rodante. Ya está aquí el Tren Maya. Gobierno de México. Un viaje por la pintura, la literatura, la historia, política, ciencia y demás ámbitos donde surgen fenómenos culturales. Tendremos una noche de fiesta, de rock y de muy buena charla. Siempre decía, Lore le encanta actuar. Pídele lo que quiera. Me canso ganso. Nuevos episodios. Jueves 21 a 30 horas. Cuando los gobiernos del PRI creamos los libros de texto gratuito, no pensamos en el partido, pensamos en tus hijos. Cuando creamos el plan de vacunación más grande del mundo, pensamos en tus hijos y no en el partido. Cuando creamos los programas sociales, pensamos en tu familia. Cuando apoyamos con créditos a campesinos y a pequeños empresarios, no pensamos en el partido, pensamos en que tu familia crezca y le vaya bien. No somos perfectos, pero los priistas damos resultados y sabemos gobernar. PRI. Con cada latido, las mentiras tiemblan. Con cada latido se acerca más la verdad. Con cada latido, los rencorosos tiemblan. Con cada latido, la incompetencia se va. Porque otro México es posible. Con seguridad, sin divisiones, con igualdad. Con cada latido, nos acercamos más a la victoria. Porque somos millones los que queremos para México un gobierno de verdad. Se encontró esta semana nuestro compañero José Antonio Hernández. Fue una de las plumas latinoamericanas más reconocidas por la claridad de su pensamiento y la honestidad de sus palabras. Poeta, novelista, dramaturgo, cuentista y crítico uruguayo, perteneciente a la generación del 45, es Mario Benedetti. Los dos géneros en donde yo me siento más cómodo y más seguro, digamos, escribiendo, son primero la poesía y luego el cuento, ¿no? Bueno, también la novela es un género que me atrae mucho, pero también hay un problema de tiempo para la novela, ¿no? Yo estoy muy acosado siempre por compromisos, por reportajes, por congresos. Tenía predilección por uno de los motores del ser humano, el amor. Sé que voy a quererte sin preguntas. Sé que vas a quererme sin respuestas. Esta frase de Mario Benedetti presenta un amor como él lo entendía, incondicional y con un nivel muy elevado de confianza y de aceptación. Esto no significa que la poesía o el cuento sean géneros ni más frívolos ni más superficiales. Yo creo que el cuento es un género incluso más difícil, más arduo que la novela, y la poesía no digamos. Pero a veces yo he estado madurando un cuento durante 5 años, pero lo escribo en un fin de semana, ¿no? Y un poema a veces escribo en un avión, escribo un poema. Desde temprana edad tuvo que ejercer distintos oficios, y no fue hasta 1948 cuando entra en contacto con el mundo literario al publicar ensayos, peripecia y novelas que serviría de inspiración para su generación. Hoy no se puede juzgar a Marx con las cartas que saquemos hoy de la manga, con todo lo que ha pasado en la historia después de Marx, ¿no? Bastante hizo Marx con prever lo que previó. Y bueno, y se equivocó. ¿Quién no se equivoca, no? Yo creo que hasta si leemos los evangelios podemos encontrar que hasta Jesús se equivocó. Mario Benedetti muere el 17 de mayo de 2009 en Montevideo, Uruguay. Para salvaguardar su extensa obra, traducida a más de 25 lenguas, en su testamento deja creada la Fundación Mario Benedetti, con la cual
pretende preservar su obra, apoyar la literatura y ser un medio de defensa y lucha por los derechos humanos. Noticias 22, José Antonio Hernández. Viena, la capital de Austria, es una ciudad conocida por poner especial importancia en el desarrollo de proyectos urbanos que mejoren la calidad de vida de sus habitantes y reduzcan su impacto ambiental. Un ejemplo perfecto es su nueva ciudad, Aspen-Seenstadt, al noreste de Viena, que cuenta ya con unos 10,000 habitantes. Este emprendimiento de 5,000 millones de euros es uno de los mayores proyectos urbanísticos de toda Europa, así como uno de los más sostenibles. Vamos a conectarnos ahora con Evelyn Alemán de nuestro canal aliado Deutsche Welle en Berlín para que nos cuente qué hace a Aspen-Seenstadt una ciudad diferente. Adelante, Evelyn. Saludos amigos televidentes. El Aspen-Seenstadt es una ciudad de 240 hectáreas que fue desarrollada en un antiguo aeródromo y fue diseñada basándose en conceptos innovadores e ideas con visión de futuro. Desde un inicio se le dio prioridad al uso cuidadoso de los recursos y a la adaptación al cambio climático. Eso se ha conseguido no solo combinando tecnologías y métodos modernos de construcción, sino también reciclando y reutilizando los materiales ya existentes en el lugar. Por ejemplo, para crear el lago artificial que se encuentra en el corazón de la ciudad, se excavaron 650,000 toneladas de tierra. Este material, así como el hormigón de las pistas desmanteladas, fueron procesados en una planta in situ para luego ser reutilizados en la construcción de nuevas estructuras, carreteras y vías públicas. La Seenstadt busca disminuir su impacto ambiental y optimizar el uso de sus recursos. Sus edificios cuentan con paneles solares, lo que les permite cubrir todo su consumo energético con energía solar. También cuentan con un sistema de retención de aguas pluviales que luego se utiliza para regar los árboles y sus huertos comunitarios para el cultivo de hortalizas, lo que ayuda también a mejorar el microclima de la zona. En el centro de la ciudad no se permite el acceso de automóviles, pero eso no representa ningún problema, ya que la ciudad ha puesto a disposición una flota de bicicletas para su uso gratuito. Además, está bien conectada con la red de transporte público. 2 estaciones de metro, 7 líneas de autobús y una estación que la conecta con el centro de Viena en tan solo 25 minutos. Al finalizarse la última fase de este proyecto en 2030, existirán en la Seenstadt unos 11,000 edificios residenciales con la capacidad de albergar a más de 25,000 personas, así como a unas 500 empresas. La urbanización Aspen-Seenstadt es un ejemplo de desarrollo urbanístico que apuesta por un estilo de vida moderno y en armonía con la naturaleza. Ha sido un placer acompañarlos. Me despido con un cordial saludo desde Berlín. Evelyn Alemán de DW. Muchas gracias, Evelyn. Sí se antoja irse a vivir a Viena. ¿Y sabían que las ranas han desarrollado una estrategia para defenderse del acoso? Ante el acoso, la intimidación y la coacción que regularmente reciben las ranas comunes europeas hembras por parte de los machos en la época de celo, estas han desarrollado algunos trucos para escapar del apareamiento no deseado, que incluyen el engaño, el escape e incluso hacerse las muertas, dio a conocer la revista Science. Después de hibernar durante todo el invierno, estos anfibios se congregan en estanques poco profundos para aparearse y poner huevos. Pero las reuniones pueden ponerse feas rápidamente, pues los machos intentan aparearse con tantas hembras como sea posible durante un corto periodo de tiempo. A esta estrategia reproductiva se le conoce como cría explosiva y a menudo varios machos se montan sobre una sola hembra formando un montón enredado, conocido como bola de apareamiento, que puede dañarla gravemente o incluso ahogarla. Los científicos habían pensado por mucho tiempo que las hembras de la rana común europea tenían pocos medios para defenderse de los ávidos machos, pero de acuerdo con el estudio publicado por Royal Society Open Science, citado en la revista Science, ellas son exigentes para seleccionar a sus parejas y pueden emplear 3 tácticas principales para evadir a los machos no deseados. 1. La del engaño, que se basa en la falta de selectividad de los machos
quienes, durante la temporada de apareamiento, se agarran a todo lo que tienen delante, incluidos otros machos y hasta anfibios completamente diferentes. Cuando un macho intenta montar a otro macho, este último produce un gruñido conocido como llamada de liberación. Los nuevos hallazgos encontraron que las ranas hembras imitan estos sonidos para intentar engañar a los indeseables. 2. El escape. En la mayoría de los casos, ellas simplemente intentarán escabullirse, girando su cuerpo por debajo de él, en el agua. Y 3. Fingir estar muertas, con brazos y piernas estirados, rígidos e inmóviles en el agua, mientras que un macho intenta aparearse con ellas, hasta que pierde el interés y las deja en paz. Este sorprendente comportamiento, conocido como inmovilidad tónica, suele considerarse una táctica antidepredador, que indica que las hembras se han adaptado a su contexto de coerción sexual, detalló la investigadora del estudio. Para Noticias 22, Katia León Monterrubio. Si uno no va a la sala de concierto, la música puede ir a donde uno está. Fiel a la vocación de acercar la música a su público, la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México llega al Barrio Bravo con el concierto titulado Tu Orquesta en Tepito, en el que géneros clásicos y populares deleitarán a los asistentes. Tiene un programa que es obviamente parte fundamental de su misión, que es la de llevar la música no solamente a las salas de concierto normales, sino también allende fronteras de la sala. Esta ciudad es una de las más grandes del mundo y por obvias razones sí es importante que la Filarmónica siga en contacto con todo el público de la Ciudad de México. Con Eduardo Álvarez como director huésped, el concierto contará con sones de mariachis y valses que resonarán en el espacio público y que para la agrupación representan un contacto particular con sus audiencias, afirma Eduardo Álvarez. Como inicio del programa, una obra que se llama Sones de Mariachi. Y obviamente esta obra está basada en los sones que toca el mariachi normal. El maestro Blas Galindo, gran compositor mexicano, hizo esta orquestación, este arreglo. Llevaremos también dos de los grandes valses mexicanos, el famosísimo Vals sobre las olas, ¿sí? De nuestro gran compositor Juventino Rosas, por supuesto, Dios nunca muere, que es prácticamente el himno también de Oaxaca. Como colofón del concierto Tu Orquesta en Tepito, se ofrecerán dos obras que representan la identidad mexicana. No solamente el danzón número 2 de nuestro querido amigo Arturo Márquez, sino también hacemos un popurrí de los mambos. Y pues terminaríamos seguramente y con lo que se le llama ya prácticamente el segundo himno nacional mexicano, con todo el respeto que merece nuestro glorioso himno, y tocaríamos, por supuesto, el guapango de José Pablo Moncayo. El concierto Tu Orquesta en Tepito, a cargo de la Orquesta Filarmónica de la Ciudad de México, se llevará a cabo el sábado 11 de noviembre a las 6 de la tarde, frente al Parque Recreativo Francisco I. Madero, sobre Avenida Circunvalación, entre las calles Tapicería y Labradores. Noticias 22, Víctor Gaspar. Estos vampiros son más pequeños de lo que puedan imaginar. Vean esto. Los vampiros como Nosferatu o Drácula ya no solo los podemos ver en las películas, sino que están presentes literalmente donde sea que pisemos. En un estudio publicado recientemente, un grupo de científicos descubrió 2 nuevos virus a los cuales se les ha denominado vampíricos, debido a que uno de estos muerde al otro para que ambos puedan adherirse a una bacteria o célula. Estos virus fueron encontrados en muestras de suelo de Missouri y Maryland. El portal Gizmodo explica que los virus denominados satélites requieren de otro que cumpla la función de auxiliar, coinfectando la célula para así comenzar su labor de replicación y propagación. Pero, en este caso, en el microscopio se pudo observar que en la mayoría de los virus denominados Mind Flyer o virus satélite estaba adherido un mini flyer, virus ayudante. Por otro lado, los que se encontraban solos tenían rastros de mordeduras en la base de su cola. Esto impresionó al propio autor de la investigación, ya que, según sus palabras, nadie ha visto nunca un bacteriófago o cualquier otro virus adherido a otro. Este descubrimiento abre camino para ampliar investigaciones con respecto a los virus y su viaje evolutivo. Para Noticias 22, Natalia Ochoa. Y cambiamos de tema porque su arte definió el movimiento de la precisión. Fue uno de los primeros artistas norteamericanos en entrar en contacto con las vanguardias europeas del siglo XX.
Una rara enfermedad debilitante marcó la temprana infancia de Charles Demuth. Nacido en Lancaster, Pensilvania, Demuth haría de la acuarela y el óleo su especialidad y del preciosismo el estilo con el que se define su obra. Con estudios en París, se graduó en 1910 en la Academia de Bellas Artes de Pensilvania. Una década más tarde, en 1920, realizó una serie de pinturas arquitectónicas en estilo preciosista, estilo caracterizado por su énfasis en triángulos y cuadrados y en general en formas geométricas. No obstante, al igual que otros preciosistas como George O'Keeffe, emplearon esta geometría enfocándolo en pinturas realistas. Charles Demuth mantuvo una amistad de por vida con el poeta William Carlos Williams, cuyo poema La Gran Cifra inspiró Yo vi la cifra 5 en oro, título de uno de los cuadros más famosos de Demuth. Esta pintura es uno de los 9 lienzos que el pintor dedicó a amigos artistas como George O'Keeffe, Eugene O'Neill o Wallace Stevens. Su orientación sexual dejó huella en el tratamiento homoerótico de algunos de sus lienzos. Acompañado de por vida de un bastón, debido a una lesión en la cadera sufrida a los 4 años, el pintor fue uno de los primeros pacientes en los Estados Unidos en ser tratado con insulina para combatir la diabetes, que terminó con su vida el 23 de octubre de 1935 en el mismo pueblo que lo vio nacer. Y hoy recordamos a Charles Demuth a 140 años de su nacimiento. Y les comentamos que ya concluyeron los trabajos de remodelación y modernización del Centro Cultural del Bosque, en el que se localizan 5 teatros, 2 salas y una plaza, espacios vitales para las artes escénicas, los salones de ensayo de la Compañía Nacional de Danza y la Orquesta de Cámara de Bellas Artes, así como las instalaciones de la Escuela Nacional de Danza Folclórica. La Secretaría de Cultura, en voz de su titular, Alejandra Frausto, destacó la importancia de que el proyecto Chapultepec, Naturaleza y Cultura sea, además de una obra de justicia social, y tenga también sus bases en la dignificación de la infraestructura cultural existente, como los museos del INVAL y este centro cultural donde no se había intervenido pues ya desde hace 22 años, así que bueno, pues están con una revolución bastante interesante, ¿no? Y vale la pena darse la vuelta. Hay obras de teatro muy interesantes en los distintos recintos y, por supuesto, continuamente danza. Entonces, el Centro Cultural del Bosque abre sus puertas con esta remodelación. Y cambiando de tema, el Prado está en peligro. Volvamos la mirada al pasado y vamos a explorar la historia de uno de los emblemáticos museos de Europa. Durante los bombardeos en Madrid, al inicio de la Guerra Civil Española, Roberto Fernández Balbuena hace todo lo posible por proteger el patrimonio histórico-artístico de la nación española. A 6 días del golpe de Estado, Fernández Balbuena asume la dirección de las juntas de incautación y protección del patrimonio artístico creadas por los republicanos. Su historia es contada en el libro El Prado en peligro. Todo está documentado históricamente. Pueden ver la cantidad de citas que hay. De España me digitalizaron unos 50 documentos para mandármelos. Y después el resto los averigüé yo en bibliotecas, en libros, porque la guerra de España era muy difícil de entender. Entonces yo traté de que en el libro hubiera un contexto histórico, un resumen de esa etapa tan importante. Fueron 12 años de trabajo los que Elvira Fernández dedicó a documentar la vida de su padre. Roberto Fernández Balbuena cumplió el deseo paterno de estudiar arquitectura, disciplina en la que conquistó el Gran Premio de Roma y que lo llevó a París y Nueva York. Pero lo que él realmente deseaba era ejercer otro oficio. Pero él lo que quería era pintar. Finalmente, 4 años después, en 1923, puede regresar a Madrid y empezar a pintar. Y es lo que él quería durante toda su vida. 13 años después viene la guerra y él se asume como el presidente de la Junta Delegada de Incautación y Protección del Patrimonio Artístico y se dedica a salvar el patrimonio artístico español. Elvira Fernández afirma que la labor de su padre en la protección del patrimonio sirvió de referente para la salvaguarda de otros bienes durante la Segunda Guerra Mundial. Bombardearon el 16 de noviembre el Prado con bombas
explosivas de 200 kilos a 60 metros de la rotonda, casi los destruyen. Y después 15 recintos culturales más. Entonces se dieron cuenta que no era posible guardar ahí los cuadros y decidieron llevarlos a Valencia, a las Torres de Serrano, una fortaleza del siglo XIV con muros de 3 metros de espesor y cuyas bóvedas fueron reforzadas. El Prado en peligro, una biografía de Roberto Fernández Balbuena, aparece en Editorial Turner. Noticias 22, Víctor Gaspar. Este hallazgo espacial podría abrir una nueva ventana para el estudio del universo. Descubren el agujero negro más antiguo hasta el momento, formado 470 millones de años después del Big Bang. Así lo confirma Ákos Bogdan del Centro Harvard de Astrofísica. La edad de este agujero negro es de 13.200 millones de años y es 10 veces más grande que nuestra Vía Láctea. Los investigadores creen que se formó a partir de colosales nubes de gas que colapsaron en una galaxia contigua con estrellas. Las dos se fusionaron y el agujero negro tomó el control. El telescopio espacial James Webb de la NASA y el Observatorio de Rayos X Chandra se asociaron durante el año pasado para realizar las observaciones. Los científicos declararon a AP News que esperan que se abra una nueva ventana en el universo y creen que este hallazgo es la primera grieta. Los telescopios utilizaron una técnica llamada lentes gravitacionales para ampliar la región del espacio donde se encuentran esta galaxia y el agujero negro. Bogdan afirmó que le parece absolutamente sorprendente que Chandra pueda hacer descubrimientos de esa magnitud 24 años después de su lanzamiento. Para Noticias 22, Iván Ramírez. Bien dice el refrán que caras vemos y corazones no sabemos, como está por descubrirlo este singular personaje. ¿En qué radica el éxito? ¿Quienes se consideran exitosos realmente encuentran la felicidad? Estos cuestionamientos son los pilares de una nueva propuesta escénica dirigida por Daniel Jiménez Cacho. El montaje coloca en primer plano a los valores humanos como el amor, la lealtad y la amistad, pero lo hace desde la traición y la soledad. Sí pensé que tenía uno. Creo que el tema central es cómo, pues, vivimos en función de unos personajes sociales, ¿no? Que creemos ser alguien, ¿no? Que tener un trabajo, tener dinero, y ahí es donde está centrada la obra. Como todos los personajes están luchando, pensando que la felicidad está ahí en ser reconocidos socialmente, en ser alguien, ¿no? Y cómo, pues creo que ese es el error trágico de todos estos personajes, porque confunden ser alguien con ser uno mismo. La obra se titula El hijo de puta del sombrero y cuenta la historia de un exalcohólico y ex-junkie que vive con su padrino en el proceso de desintoxicación. Definida como una comedia hilarante y dolorosa a la vez, la propuesta toca temas como las adicciones, los miedos y el amor. Con humor negro, exhibe la profunda deshumanización en la que vive el mundo y la urgencia de seguir amando. Viene como, no sé, como la memoria de cuando eras feliz, ¿no? Y de lo que realmente importa y que se te fue olvidando en el camino. El montaje fue escrito por el dramaturgo estadounidense Stephen Atlee Girgos y traducida y adaptada al español por Roberto Cavazos. A diferencia de la original, que tiene como personajes a migrantes puertorriqueños que habitan Nueva York, la mexicana apela a los elementos más esenciales de los seres humanos. Nos olvidamos un poco de eso acá en la adaptación nuestra, de que son puertorriqueños y son más bien migrantes, ¿no? Migrantes de cualquier país latino, ¿no? Gente que está, pues eso, luchando por sobrevivir, salir adelante. Esta propuesta escénica, con la participación de actores como Jimena González Rubio y Lucio Jiménez Cacho Godet, se puede ver de viernes a domingo y hasta el 7 de enero en el Foro Shakespeare. Noticias 22, Karen Rivera. El 8 de noviembre, ya nos vamos con música, les comentamos que falleció del año 1890 en París César Franck, compositor que buscó fusionar las escuelas francesa y germana del periodo clásico, Rafa.
Condecorado con la Cruz de la Legión de Honor y además presidente de la Sociedad Musical Nacional de Francia, legó un importante número de obras. De manera particular es famoso su concierto en re menor. No obstante, compuso para varios instrumentos y hoy su música sigue siendo un referente de la época. Así lo recordamos esta noche. Muy buenas noches, disfrútenlo.